Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a su retroalimentación de su asignatura Análisis Financiero. Esta retroalimentación corresponde a la encuesta de tendencia de la semana número 3. Si nos vamos a enfocar inmediatamente en las preguntas, vemos que la primera pregunta se refiere a cuál es el principal objetivo del estado de flujo de efectivo. El, uh, un número de 20 estudiantes, un número correspondiente a 20 estudiantes, contestó en base a un 65%. Dice generar y suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Bueno, obviamente la pregunta fue ¿cuál es el principal objetivo del estado de flujo de efectivo? O sea, con esta contesta yo creo que los estudiantes lo que están es definiendo qué es el estado de flujo de efectivo, el cual está correcto, pero específicamente no, o sea, específicamente el contexto de la pregunta es cuál es el principal objetivo. Y yo diría que dentro de los objetivos fundamentales de un estado de flujo de efectivo, podemos enumerar lo siguiente. Podemos enumerar que sirve para que uno de los objetivos es brindar información acerca de las actividades obviamente financieras de la organización, que proporciona información oportuna a la gerencia para la toma de decisión, que reporta flujo de efectivos pasados para generar pronóstico, o sea, un historial que trae como consecuencia generar el pronóstico. A la administración le permite generar pronóstico, determina la capacidad de la organización o de la empresa para hacer frente a sus obligaciones o responsabilidades, tanto presentes como futuras, y ayuda a tomar decisiones acerca de las inversiones que la alta gerencia pudiese hacer dentro del contexto del corto plazo. O sea, yo entiendo que estos son los objetivos del estado de flujo de efectivo. Con relación a su pregunta número 2, dice ¿cuál de estas afirmaciones te parece más adecuada para la utilidad de los flujos de caja para analizar la viabilidad de proyectos? Un 60%, un porcentaje de un 60%, contestó que se puede decir que son la base para el cálculo de los ratios, valor actual neto, que es el BAN, y la tasa interna de retorno, que es el TIL. Bueno, yo entiendo que la respuesta está correcta, pero quisiera agregar que el BAN, dicho sea de paso, es un criterio de inversión, ¿no? Que consiste en actualizar los cobros y los pagos de un proyecto de inversión para conocer cuánto se va a ganar o a perder en esa inversión. También se conoce como el valor neto actual o el valor actualizado neto y el valor presente neto. O sea, regularmente el más usado es el valor presente neto. Para ello, todos los flujos de caja en un momento se tienen que descontarse a un tipo de interés determinado y el BPN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos. Con relación a la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, es el porcentaje del beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con el valor actual neto o el valor presente neto, y también se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a cero para un proyecto de inversión. La tasa interna de retorno nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento. Sí, yo entiendo que hasta aquí esta retroalimentación es
eh, muy efectiva con relación a la pregunta en cuestión. Con relación a la tercera pregunta, dice cuál es el principal objetivo, cuál es el principal objetivo o cuál es el principal problema a realizar un análisis contable. Bueno, dicho sea de paso, un 50% del estudiantado contestó que el de conciliarlo con nuestra realidad financiera. O sea, dicho sea de paso, me gustaría agregar que la contabilidad de por sí o el análisis contable carece de muchos elementos, de muchos elementos que tienen sentido, o sea, de muchos elementos con sentido, diría yo, en cuando se presenta una medición. Por ejemplo, esa es la queja constante de los analistas contables, que el análisis contable tiene muchas deficiencias estructurales que no permite una claridad absoluta cuando se presentan los análisis financieros, por ejemplo. La contabilidad, dicho sea de paso, es una de las, o sea, es un arte, porque no es considerado una ciencia, que no se ha actualizado a la época actual, ya que hay ciertas distorsiones o ciertos sesgos que en la presentación de los análisis contables. Por ejemplo, el problema de la contabilidad en sí es que no mide la inflación, y cuando los empresarios tienen que medir la inflación tienen que recurrir a métodos económicos no contables. Entonces, también la contabilidad tiene el problema de que los principios contables generalmente es aceptado dentro de los principios de contabilidad práctica. Los principios contables generalmente es aceptado carecen de ciertos cambios importantes en cuanto a los criterios y a los factores que son determinantes, los resultados que hacen que la contabilidad presente datos en muchas ocasiones y en determinado y en muchas empresas que no sean confiables, y por ende se ha llegado a cometer en muchas empresas por esta situación muchísimos fraudes en cuanto a la situación contable se refiere. También las leyes fiscales están cambiando constante, y muchas veces la contabilidad no está actualizada a estos cambios, tanto leyes de índole fiscal como otras leyes también, ¿no? Y dentro de estos problemas, la naturaleza de las cuentas o las partidas también presentan ciertas consideraciones que no se sabe identificar cuáles son los recursos propios o cuáles son los costos que generan estos recursos propios. Dicho sea de paso, porque en muchas ocasiones los propietarios de negocio, o sea, distorsionan los indicadores que hacen medir la gestión, por ejemplo, de la productividad o de ciertas fallas que son de vital importancia para buscar soluciones necesarias, mejorar las diferentes alternativas que hay para la presentación de análisis financieros confiables, ¿no? Los problemas que tienen también la contabilidad es el problema en las auditorías, ya que no se tienen registros claros, y muchas veces se carecen de los costos históricos o de los datos históricos que le permiten a la contabilidad tener un sentido de medición práctica, entre otros, ¿no? Con relación a la cuarta pregunta, dice que si la ratio de endeudamiento fuera menor que 1, significaría que, bueno, un 40% dijo que indica la capacidad de los activos de la empresa para hacer frente a la totalidad de las obligaciones contraídas. Pero esta pregunta está distorsionada porque dice si la ratio de endeudamiento fuera menor que 1, significaría que, bueno, si la ratio de endeudamiento fuera menor que 1, significaría en cuanto a esta retroalimentación, que la empresa o la organización no está en condición de hacerle frente a sus obligaciones o a sus deudas, ya que menor que 1, si el ratio da menor que 1, no está en capacidad de hacer frente a sus obligaciones. Si el ratio, o sea, da mayor que 1 o mayor que 1.5, sí
Esta debió ser entonces la pregunta que se debió contestar ahí, que contestó el 40%, que esto indica sí la capacidad de hacer frente, de los activos, de hacer frente a las obligaciones contraídas o a la responsabilidad o a la total obligación, de obligaciones que tiene la organización. Ahí sí debió contestarse que el ratio, si fuera mayor a 1, pero si es menor que 1, no puede hacerle frente a las responsabilidades contraídas que tiene la organización, debido a que el ratio de liquidez es igual al activo corriente dividido entre el pasivo corriente, y por ende tiene que ser mayor a 1. De lo contrario, un ratio mayor que 1 en sentido 1.2, 1.3, 1.5, 1.9 es aceptable, y su aceptabilidad depende del sector, ¿no?, con que opera la organización. Pero obviamente un ratio con un valor menor que 1 indica que la empresa está cerca de declararse en suspensión de pago o, o de hacer frente a cualquier deuda a corto plazo, teniendo la organización que vender los activos para los activos fijos para que su capacidad productiva pueda resarcirse, o para que, de manera que si vendiendo los activos la organización, en vez de resolver un problema, lo que hace es reduce su capacidad productiva, y obviamente ha resuelto un problema, pero ha reducido su capacidad productiva. De manera que esta es el feedback a su pregunta número 4. Yo entiendo que hasta aquí su retroalimentación de su lectura, de su encuesta de tendencia correspondiente a la tercera semana de su asignatura análisis financiero. Muchas gracias y buenas noches.